Hola, ¿qué tal amigos? Soy el profesor José Luis González de Universo Automotriz. Este video es para todos aquellos que están incursionando en lo referente a la electricidad automotriz. Muchas veces tenemos el problema de que nos llaman porque nuestro vehículo simplemente no da marcha, no arranca. Por supuesto, lo primero que tenemos que hacer es verificar que gire nuestra marcha o motor de arranque, también llamado burro de arranque por otras personas. Bueno, tenemos aquí tres situaciones distintas y es importante que analicemos y razonemos el funcionamiento. Pisamos el pedal del clutch, le damos marcha, ya sabes, giramos la llave a start y en ese momento escuchamos el clásico clac, 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 clac. Es decir, que se escucha que sí está trabajando en determinado momento, volteamos a ver la luz interior, vemos que sí hay una correcta iluminación, me está indicando más o menos que sí está conectada la batería. Vamos con nuestro multímetro en la función de voltaje directo, checamos la batería, la cual su estado de carga completo serían 12.7 volts, pero con 12.5, 12.4 debería arrancar. El voltaje podemos ver que se encuentra bien, así que no es problema directamente de la batería. Aquí tenemos el diagrama directamente de esta marcha, lo cual por eso es importante estudiarlo para que nosotros podamos comprender qué es lo que está pasando conforme nosotros estamos haciendo alguna inspección. Esta, por supuesto, es nuestra marcha, nuestro motor eléctrico. Esto es lo que conocemos como solenoide o automático de la marcha. Por este lado tenemos la batería, aquí tenemos nosotros a nuestro switch, aquí tenemos al relevador, el fusible por supuesto, y podríamos tener nosotros un dispositivo electrónico, por ejemplo, algún inhibidor, ya sea la alarma, ya sea algo que se le haya puesto a propósito para el no arranque. En la parte trasera de un solenoide o automático usualmente tenemos tres terminales, marcada con el número 50, con la 30 y sale un cable directamente hacia nuestro motor eléctrico. Así que en este caso, cuando nosotros ponemos la llave simplemente en start, en empezar a arrancar, lo que nosotros hacemos es que simplemente mandamos precisamente ese positivo de la batería, lo vamos a lanzar hacia el fusible, hacia nuestro relevador y del relevador, bueno, pues tiene conexión a negativo. Cuando él se active, simplemente la corriente va a poder pasar desde lo que es la batería hasta lo que sería la terminal número 50. Ahí está llegando, llega a nuestro solenoide o automático en el cual hay dos embobinados, marcado aquí con la E y la H, un embobinado de retención, otro embobinado de aplicación. Sale la corriente y va a dar al carbón positivo. Este carbón positivo está haciendo contacto con el colector y en el otro extremo tenemos nosotros a nuestro carbón o escobilla negativo. Es decir, este es el carbón positivo y acá tenemos el carbón negativo conectado a tierra, chasis o masa. De antemano, este poste negativo que tenemos nosotros aquí es lo mismo, va a haber una comunicación a través de todas las partes metálicas y viene funcionando como si fuera un cable. Así que entonces, nosotros escuchamos cuando giramos la llave, cuando giramos el switch, escuchamos el clac, 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 clac. Eso quiere decir entonces que sí está llegando la corriente, sin embargo, no está girando nuestra marcha. ¿Y por qué puede ser? Bueno, aquí finalmente, como puedes observar, muy probablemente no se está reteniendo y lo que estamos escuchando es este golpeteo que hace esa pieza que le llamamos contactor. Golpea con esa parte de atrás. ¿Por qué? Bueno, porque esto se hace a través de campos electromagnéticos en el solenoide o automático. Así que tenemos que buscar por qué no se está manteniendo ahí. Vamos a poner una punta roja en lo que es el poste positivo de la batería y con la punta negra que ya habíamos checado el poste negativo, bueno, pues vamos a checar donde haya uniones
veo que me marca 12.20, 12.20 en las uniones, me sigue marcando más o menos un voltaje, 12.20, no hay una excesiva caída de voltaje, 11.90, 12.10, pero ahí observa, ahí cuando tocamos el tornillo directamente del cuerpo donde está la terminal, ahí sí se cae el voltaje gravemente. Eso querría decir entonces que el problema lo tenemos directamente en esa conexión y por tanto, entonces, muchas veces, por eso dicen que con solo apretar un tornillito es suficiente. Y sí, podría ser esa una solución. Tenemos este siguiente caso donde le damos marcha y ahora ya no hace clac, 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 sino nada más hace un solo clac, nada más uno. De tal manera que aquí la falla se está escuchando diferente. Volvemos a ir con nuestro multímetro hacia la batería. Vemos que hay 12.3 volts, suficiente para que pudiera arrancar en determinado momento. Giramos la llave de nuestro switch, lo ponemos en on y después pasamos a start. Aquí es on, aquí es start. Y entonces otra vez la corriente que va a salir directamente de la batería va a pasar por este fusible, por el contacto, va a ir a la bobina del relevador. Para esto ya me está dando tierra lo que es este módulo de encendido y entonces puedo pasar por la bobina, voy hacia tierra, se forma un campo magnético en la bobina del relevador. Aquí en esta área se forma un campo magnético, jala a los contactos del relevador y por supuesto eso va a provocar entonces que nosotros tengamos un flujo de corriente que ahora pondré en azul, que pasa por este fusible, pasa por lo que es los contactos del relevador, terminal 30 y 87, llega hasta lo que sería nuestro solenoide o automático de la marcha, llega a las dos bobinas, la de aplicación, la de retención, tiene que salir por este extremo hacia el carbón positivo, posteriormente entrará al embobinado, saldrá por el colector hacia lo que es el carbón negativo y ahí se cierra el circuito. Circuito donde empieza, termina, recuérdalo. Así que por eso es que tomo las partes metálicas y regreso a la batería. Salí de la batería, regreso a la batería y este es el circuito que se tiene que llevar a cabo. De tal manera entonces que cuando nosotros giramos, pues la llave se cierra, repito, como ya lo expresé, se forma el campo magnético también en el automático o solenoide, jala al contactor, este contactor comunica lo que sería esta terminal 30 con la parte inferior y así es como le suministramos corriente nosotros a nuestra armadura. Eso me está indicando desde ahorita que efectivamente está llegando corriente en la terminal 50, así que ahí está bien. También me está diciendo que la terminal número 30 está trabajando, puesto que la marcha intenta girar. Entonces, ¿dónde está el problema finalmente en este motor eléctrico que no quiere trabajar? Bueno, aquí el problema tenemos que seguirlo rastreando. Vamos a tomar la punta negativa, la dejamos en el multímetro, en la batería, perdón, y la punta roja la llevamos allá, al extremo, la terminal B de nuestro solenoide o automático. Ahí vamos a ver cuando demos marcha si se nos cae el voltaje. Vimos que de 12.3 cayó a 12.1, todavía está considerado dentro de lo normal. Vamos a la terminal M y entonces aquí podemos ver que de los 12.3 sí se cae hasta 6.4. Así que ahí sí hay una caída de voltaje bastante fuerte. El problema entonces está aquí adentro, en que el contactor, esta pieza que debe de comunicar la terminal B de batería, con la terminal M de motor, me refiero al motor eléctrico, la marcha, pues no está haciendo bien contacto por alguna razón. Por eso aquí están llegando los 12.3 voltios
y acá están saliendo 6 puntos y fracción de voltios. Se está cayendo el voltaje por una alta resistencia que nosotros tenemos en ese contactor que suele ser un disco de cobre o bien un rectángulo de cobre. De tal manera que ahí es cuando, para aquellos que no lo saben, es cuando nosotros venimos y hacemos el clásico, la ley Delma, es decir, que con unos golpes, observa, tengo 6.4 y cuando ya tenga yo 12 volts, quiere decir que ya está haciendo mejor contacto lo que es el contactor y en ese momento, bueno, pues ahí arrancaría. Claro está, no le hemos puesto solución total, pero sí para salir finalmente del problema. Una tercera forma de presentarse esta falla de no arranque es que simplemente gires la llave al estar y no escuches ningún clac. Nada, nada, no reacciona. Pareciera que está muerto. Volteo a ver una vez más la luz interior y yo veo que sí hay iluminación. La batería entonces me indica que está bien, que sí está conectada. Voy y checo el voltaje, tengo 12.5 volts. Así que entonces el problema no es la batería. Volvemos a girar lo que es la llave, te recuerdo, va a energizar al relevador. El relevador tiene que alimentar a la terminal 50, a los embobinados de retención y de aplicación del solenoide o automático, luego al carbón positivo. Entonces, en este caso, otra vez decimos que el problema estaría tal vez que no le está llegando la corriente a la terminal 50. Como recuerdas el diagrama, nosotros tenemos el relevador. El relevador va a comunicar el positivo de la terminal 30 a la 87. Para eso, bueno, pues podemos ocupar una lámpara de prueba, verificar que en la terminal 30 sí haya positivo. Sí, está bien, así que el fusible que lo está alimentando está correcto. Puedo venir con un puente que voy a hacerlo yo mismo, es una herramienta, un push button, que simplemente al presionar el push button estaría yo haciendo el trabajo de nuestro relevador. Ahí tendría que dar marcha el motor. Recuerda poner en neutral el vehículo y ponerlo con el freno de estacionamiento. No vayamos a provocar un accidente. Ahí debería de dar marcha ya que yo puenteo la terminal 30 y 87 y me estoy brincando lo que proviene del switch y lo que sería el inhibidor o la alarma en su debido caso. Pero si tampoco está trabajando la marcha, bueno, pues entonces el problema no es el relevador. Ahí no tenemos el problema. Así que tenemos que seguir inspeccionando. Ciertamente el relevador podría haber sido la alimentación desde el switch, todo, pero no lo es. Así que vayamos con la lámpara de prueba allá a checar a la terminal de estar, el cable más delgado que tenemos en la parte trasera del solenoide o automático. Y cuando yo giro la llave, debo de observar que esa lámpara de prueba se encienda. Vemos que sí se enciende. Cada vez que giro la llave, vemos que sí se enciende, así que no hay problema. Ahí está funcionando. Vamos a checar ahora si le está llegando el correcto negativo con la lámpara de prueba. Para eso, vamos a poner el otro extremo en el positivo y vemos que sí llega negativo. Entonces, si está llegando negativo y está llegando positivo, el problema puede ser entonces que los carbones o escobillas encargados de precisamente hacer contacto positivo-negativo con el colector de nuestra armadura, de nuestra pieza rotatoria, no están haciendo contacto. Y esto es algo muy común en estos motores eléctricos de corriente directa, donde utilizamos estos carbones y escobillas, porque al desgastarse generan un polvo que va atorando, dificultando el desplazamiento y contacto de los carbones. Así que otra vez es ahí cuando nosotros vamos hacia los golpes con el fin de hacer que esos golpes provoquen vibraciones de tal manera que pueda finalmente trabajar lo que es la marcha, hacer contacto positivo-negativo y así puedan trabajar. Espero finalmente te sea de utilidad.
Nos vemos en un siguiente video y recuerda que tengo cursos desde electricidad desde cero, electrónica desde cero, para niveles avanzados, intermedios o bien para aquellos que son principiantes. Soy el profesor José Luis González. Estamos en contacto a través de las redes o en mi teléfono 777-190-0213. Nos vemos. Saludos y bendiciones.